A los jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buenos días, jóvenes. Buenos días, ¿cómo estamos, jóvenes? Buenos días. Aló, 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 ya, correcto. Bien, jóvenes, buenos días. Bien, un momentito. Aló. Bien, jóvenes, están viendo ustedes ahí en la pantalla sobre la teoría de la plasticidad. Habíamos dicho en las clases anteriores que los materiales, por efecto de caras externas, van a tender a deformarse. Esa deformación puede ser momentánea, es decir, es elástica, que cuando cesa la carga va a regresar a su estado inicial. Pero también va a existir otra deformación permanente. Esa deformación permanente se puede producir tanto porque en el trabajo cede sobrepasa su carga admisible o su carga de trabajo, es decir, el material falla por deformación, o esa deformación puede producirse, puede ocasionarse por proceso de conformado. Proceso de conformado, nosotros queremos deformar el material para que ya no regrese a su estado inicial. Es decir, que vamos a reducir su espesor, vamos a reducir su diámetro, vamos a darle una forma determinada, por ejemplo, un ángulo, una platina en forma de C, en forma de L, en forma de H. Esas formas buscadas las vamos a hacer mediante la deformación permanente. Hemos visto algunas fórmulas para la deformación elástica. Es preciso porque si es una deformación elástica hay una proporcionalidad entre la carga y la deformación o el esfuerzo de la deformación unitaria. Esa proporcionalidad lo da una recta y en una recta podemos determinar su ecuación. Y si tenemos la ecuación de una recta, podemos predecir que con el funcionamiento del material. En otras palabras, podemos predecir su comportamiento en el espacio y en el tiempo. Pero en la zona elástica, en la zona plástica que diga, en la zona plástica no es fácil predecirlo. Entonces, la teoría de la plasticidad, ¿no? Y lo tenemos ahí escrito, las teorías de la plasticidad no son de uso común en el estudio de la plasticidad debido a la complejidad del proceso de conformado. Es decir, no es lo mismo el análisis que se hace en el estado elástico que en el estado plástico. Después le he dejado en el aula, después vamos a entrar ahí. La teoría de la plasticidad no son de uso común en el estudio de la plasticidad debido a la forma no fácil de poder hacer los cálculos y a la difícil descripción matemática que hay que enumerar, hay que tratar de predecir el modelo. En el campo de la plasticidad, uno de los aspectos más importantes es poder predecir las condiciones en que comienza la deformación plástica. La deformación plástica no es un paso, no es un paso estricto, no es un paso. eh, Voy a compartir mi pantalla.
Voy a pasar lista. No está. No está el icono de pasar lista. Voy a volver a iniciar. Cuando no se activa, comienzo el icono de pasar lista, tengo que volver a ingresar a la aula virtual. Iniciar una reunión. Pide el link. Irme. Ahora sí, ahora se activa este icono. Voy a ver por qué no se activa. Acá no me da ninguna opción. No tengo opción de poder pasar lista nuevamente. No. Por eso que vuelvo a hacer nuevamente. Ok, ya puede pasar la lista. Regresamos. Bien, entonces decíamos que el proceso de inicio de la deformación permanente es lo que se trata de predecir, ¿no? Nuevamente hemos ya estudiado esta curva varias veces. Entonces decimos, bueno, zona elástica es bonito, pero en zona plástica no es tan claro cómo inicia la fluencia. Condiciones en que comienza la deformación plástica, cuando un material está sometido a un estado de complejo de tensiones. En situaciones en que las fuerzas deformantes un solo sentido, la fluencia plástica comienza en el límite elástico.
La fluencia plástica puede estar relacionada a cierta combinación de tensiones principales. En general se puede prestar un cierto criterio de fluencia en la fuerza en función de los esfuerzos en una dirección uno, dirección 2, dirección 3. Matemáticamente podemos decir n dimensiones, pero nosotros en la Tierra solamente conocemos tres dimensiones. Pues lo damos sigma 1, sigma 2, sigma 3. Una constante de deformación, etcétera. Y esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Lo que le estaba indicando, no tenemos un método, una fórmula matemática, teórica, que nos diga, este es el modelo para determinar la deformación en la zona plástica. Entonces para explicar este concepto de inicio de la deformación plástica, como no hay teorías demostradas, se lo llama criterios. Acá está, lo voy a subrayar. ¿Y qué cosa es un criterio? ¿Qué cosa es un criterio? Adelantando un criterio es una afirmación que no ha llegado a ser una teoría, porque la teoría es demostrable. Los criterios son afirmaciones que van a acercarse, que van a eh, tratar de explicar un fenómeno. ¿Se entiende? A ver, vamos a ver en general qué lo dice en Google, qué cosa es un criterio. A ver, vamos a ver qué dice. No nos da, pero vamos a ver al revés, a ver. Aló. Bien, explicaba de que queríamos
Me estaba explicando a ustedes que el criterio es un concepto en el cual todavía no se llega a hacer una teoría. No es totalmente demostrable, es una afirmación que trata de explicar el comportamiento de los materiales. Estábamos buscando, le estuve explicando, pero no parece que estaba sin volumen. Le estaba explicando qué es lo que nos dice Google. Por ejemplo, esto de criterio, con el caso de poner el ejemplo de esta información, el árbitro, ¿no? A su criterio ha hecho este cobro. Pero de repente lo que le critican de que ese no fue un criterio que otra persona lo observa de otra manera. Bueno, si entramos en el campo del fútbol, vamos a entrar a aspecto polémico. Se creó un sistema más o menos científico, más o menos con que la tecnología ayude a tomar una decisión, a tomar una decisión que minimice los errores, que en otras palabras, que uniformice los criterios. Pero en caso de fútbol estamos peor, ¿no? Eh, porque alguien maneja todavía el VAR. Entonces no hemos podido uniformizar los criterios y seguirán habiendo más polémica. Y mucho más cuando lo vemos de nuestra óptica. Qué bien cuando el VAR se equivoca, ¿no? Se equivoca a favor de uno, felices, ¿no? La mano de Dios. Pero cuando, pero cuando el VAR se equivoca en contra, es lo peor, ¿no? Pero son criterios. Entonces para entender la palabra criterio, porque dentro de un momentito vamos a ver algunos criterios de algunas personas que han estudiado y han tratado de predecir el comportamiento de los materiales. Vamos a decir criterio de esta persona, criterio de esta otra persona. ¿Qué más no tenemos a ver, por ejemplo, de criterio? Criterio, por lo tanto, es una especie de condición subjetiva aquello que sustenta, tiene un juicio de valor, por supuesto, entonces hay algún razonamiento, ¿no? Para tomar una decisión. Y muchas veces, en mayoría de los casos, tomamos simplemente nuestro criterio, ¿no? Cuando, cuando hacemos un ejemplo de tomar, eh, cuando hago, mejor dicho, en el aula, un criterio para hacer algunas evaluaciones, sobre todo para algunas evaluaciones, hay que hacer una ponderación. Cuando hacemos una ponderación matemática, numérico, tratamos de llevar la parte cualitativa a la parte cuantitativa, para que sea un número, el que tenga mayor número, nos permita escoger algo. Y le ponía el ejemplo, cuando hacía estas clases, le ponía el ejemplo en las clases presenciales, podemos escoger nuestra pareja, por ejemplo, si nosotros ponemos una ponderación a cada cualidad. Pero eso casi en eso no existe. Uno escoge su pareja bajo un criterio subjetivo. Lo llamemos amor, llamemos costumbre, lo que sea, pero tomamos una decisión. ¿Por qué tomar? Es mi criterio, ¿correcto? Entonces, el criterio es una etapa anterior a una teoría. ¿Es válido? Sí es válido. Mientras no exista una ley, va a ser aceptable. ¿Qué más dice? Bueno, el criterio también es un requisito que debe ser respetado para alcanzar un cierto objetivo, o sea, satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la necesidad en este caso? Tratar de predecir el comportamiento plástico. En este sentido, es decir, partiendo de la dicha aceptación, nos encontramos con una gran variedad de importantes criterios. A ver, acá unos criterios. Por otro lado, también nos encontramos con una serie de importantes criterios en el ámbito de la física, que es una parte de la que estudiamos nosotros en metalurgia. Entre ellos destacaremos el llamado criterio
de Rayleigh o el criterio de Lawson, que hace referencia a las líneas espectrales y la producción de energía mediante la fusión respectivamente. Entonces, se ha demostrado, de repente no se ha demostrado, pero se acepta porque tratan de explicar ese fenómeno. Ese fenómeno existe seguramente. No sé, no lo he estudiado ese criterio, pero me imagino que sí existe. Hay alguna manifestación de ese comportamiento y se trata de explicar. ¿Cómo lo tratamos de explicar? Mediante una, hace un rato le dije, mediante mediante un concepto que trate de acercarse lo más pronto, lo más cerca posible a ese fenómeno. ¿Lo ha demostrado? Todavía no. Y así hay teorías, ¿no? Hay teorías de... La vez pasada leí hace un año más o menos, habían demostrado una teoría de Leibniz que estaba hace como 300 años sin demostrarse. Y un joven matemático lo ha demostrado. Entonces ya se convierte en ley. Otro importante criterio, por ejemplo, es que se desarrolla en el ámbito de las telecomunicaciones y que le llega con el nombre de criterio de Nipkiss. En el año 1928, hace ya casi un siglo, fue cuando se estableció por primera vez aquel encargado de acometer dicha labor fue el sueco. Bueno, en concreto, aquel citado teorema podemos establecer que trata sobre las acciones del muestreo. Bueno, no sé en qué consiste, pero está enfocado a un concepto que todavía no está demostrado. Bien, seguimos. Esto para tratar de explicarle sobre los criterios. Bien, criterio de lo visto anteriormente se puede deducir que los criterios de fluencia son relaciones esencialmente empíricas, pero que tienen cierta validez, que tienen cierta eh, validación, ¿no? En general, para materiales reales, las deformaciones son por lo menos en parte permanente, una deformación permanente. En muchos casos existe acoplamiento entre los componentes esféricos y desviadores y las tensiones no pueden aumentar de manera indefinida sin que el material llegue a un estado límite de agotamiento. Bueno, lo que está tratando de acá explicar es cómo es que se llega a la zona de ruptura, pasando de la zona elástica, la zona de fluencia, de la carga máxima, y los materiales van a comenzar a agrietarse y finalmente a deformarse. ¿Y cuál va a ser ese inicio inicio de la falla? Va a formarse una microfisura, una grieta, va a haber desprendimiento atómico y finalmente se va a producir la ruptura. Por ello resulta de gran importancia el estudio de la plasticidad para encontrar relaciones matemáticas que nos permitan determinar de forma directa los estados finales para llegar a la ruptura. ¿Correcto? Esta es la zona elástica, la zona de fluencia. Acá tenemos nuestra carga máxima y finalmente tenemos la ruptura. Estados últimos y la ley de ruptura. Modelar, hacer un modelo matemático que nos indique el proceso de formación. Modelar, dar un modelo matemático donde se da el cambio
de comportamiento, ¿no? En la zona elástica, la zona elástica, podemos hacer, podemos dar una sumatoria. Podemos decir que nuestro modelo de esfuerzo, por ejemplo, sea eh, el esfuerzo en la zona elástica más un esfuerzo en la zona plástica. Pero en la zona elástica sí lo podemos determinar, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la recta? Es igual a más bx. X es, para nuestro caso, es la deformación unitaria. Esto de la deformación, esta es la zona elástica, la ecuación de una recta. O simplemente lo ponemos como X. A más bx es la ecuación de la recta, más este otro modelo. Este modelo nos puede, si es, puede ser logarítmico, puede ser potencial, porque este no es exponencial es de esta forma, a x a la n, por ejemplo, un modelo. Esto es modelo lineal. Pero de todas maneras no está definido esto de acá, porque este es modelo es el modelo en esta zona. Y este otro modelo es acá. Y en la zona de fluencia, ¿qué modelo le damos? Dar una expresión matemática. Dar una expresión matemática de cambio de comportamiento. O sea, hay una deformación, cambio de comportamiento y modelar el rigor materiales, claro, dar un modelo y ya clasificar, hacer una caracterización de los materiales. Materiales frágiles, materiales dúctiles, etcétera. Cuando un material dúctil es deformado más allá del límite elástico, estamos en la zona plástica, se produce una deformación plástica permanente, es lógico. Si pasamos de la zona del límite elástico, entramos a la zona plástica pasando de un estado de fluencia. Generalmente se considera entonces que el tenor de las tensiones puede expresarse como una suma de componentes elásticos del tensor, de la deformación plástica y la deformación elástica. Entonces la deformación total, aquí está lo que le estaba explicando, va a ser igual a la deformación total, va a ser igual a la deformación elástica más la deformación plástica. Igual lo que le estaba explicando acá. Entonces la deformación acá más la deformación acá. Si es esfuerzo, o en este caso de deformaciones, ¿no? Deformaciones totales igual a la deformación elástica más la deformación plástica. La deformación elástica lo podemos predecir rápidamente porque es una recta. La deformación plástica también podemos predecir haciendo un ajuste matemático, pero además nos falta esta zona de influencia. Elástica más plástica. Criterios. Vamos a estudiar estos criterios. Criterio de flujo o cedencia o falla. Tiene su origen en aplicaciones en las que la deformación plástica indica una falla. Los procesos de formación que son conformación o de conformación, que son la laminación, perfilado. Laminación, proceso del cual se hace pasar un material por medio de rodillos, con el objetivo de reducir su espesor y de darle una forma plana. Por ejemplo, las planchas de acero que usamos nosotros en carpintería metálica, por ejemplo. Acá en Perú se lo produce Aceros Arequipa, perdón, Aceros Arequipa no produce planos, produce, sí, pero solamente una planta en Perú. Y el resto se importa. Y la laminación, en el trefilado, ¿no? Formar los hilos, por ejemplo, los hilos que tenemos nosotros en las casas como cables y conductores eléctricos.
Existen plantas en el Perú, de plantas de fabricación de hilos revestidos con un plástico para formar cables y conductores. Tenemos acá en el Perú, tenemos Indeco, tenemos Pirelli, hay CCC, cables y conductores de cobre, y hay varias plantas de cobre. eh, Hay otra planta más que está por Pachacamac, donde hay un egresado de metalurgia que está a cargo de la planta. Bueno, y hay varias plantas en el Perú encargadas de hacer este tipo de trefilación. El término criterio de excedencia se aplica únicamente a materiales que están en condición de recocido. Bueno, cuando los materiales trabajan, es como cualquier obrero, cualquier persona, no obrero, no, cualquier persona que va a trabajar. La persona cuando trabajamos nos cansamos, nos estresamos. Los materiales igual, se van a cansar, se van a estresar y hay que darle un tratamiento antiestrés. Yo siempre relaciono los materiales con el ser humano. Y hemos dicho, creo que ayer le decía a ustedes que los materiales van a cumplir un ciclo, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? En otras palabras, nacen, crecen, dan frutos. Cuando nacen, nacen en el proceso de extracción de la corteza terrestre, se va a hacer su concentración, va a los hornos para eh, eliminar las impurezas o electrolítico, tenemos nuestros cátodos, y va de ahí al horno de fundición para fabricar piezas. Todo ese proceso podemos decir que nace, va a crecer, ¿no? Va a crecer cuando pasamos las diferentes etapas de estas, proceso de producción del material, va a dar fruto, porque los materiales los vamos a producir para que genere ingresos económicos. Si somos una fundición de piezas, fundimos las piezas y esas piezas tenemos que venderlos, porque a nadie se le va a ocurrir fundir por fundir, salvo que estemos en un instituto de experimentación, en una universidad, por ejemplo, o haciendo un análisis de, de piezas, análisis de comportamiento. Podemos estar estudiando el comportamiento de varias aleaciones de cobre, a ver cuál aleación es mejor para un tipo de uso industrial. En este caso, si no pensaremos que genere ingreso. El ingreso estará en el estudio mismo. Pero los materiales sí deben generar ingresos, deben dar fruto. Los vamos a producir para poder venderlo. Y si no lo vendemos, no vamos a seguir existiendo como industria, como empresa. Y vamos a producir porque hay mercado, que alguien lo quiera comprar. Entonces también nacen, crecen, eh, dan fruto y finalmente van a, van a desaparecer del ambiente. La ventaja es que los metales van a recircular. La chatarra de acero, el auto, el ómnibus, que ya trabajó 5, 10, 15, 20 años, se va a hacer un proceso de separación, un proceso de calificación, clasificación de los materiales, es decir, parte de la plancha de acero se separa, parte de piezas de fundidas se separa, partes parte no ferrosos, por ejemplo, la parte de todas las, ¿cómo se llama esto? Toda la parte de circuitos eléctricos, componentes eléctricos, que ayer pusieron. Toda esta parte de componentes eléctricos se separa porque no es acero, generalmente tiene cobre. Se separa para fundirlo en fundiciones
que no son aceros, ¿correcto? Y nuevamente se funde y nuevamente regresa. Pero siguen en su ciclo también. Entonces los materiales, antes de terminar su ciclo, se cansan, se estresan. Y como se estresan, necesitan llevarlos a los baños turcos. Eso es entre comillas. Nosotros cuando estamos cansados, nos dicen que nos vayamos, damos un baño de burbujas y nos desestresamos. Los materiales también, los materiales hay que darle un proceso de tratamiento térmico. Entonces, ese tratamiento térmico que se le da a estos materiales se llama para los aceros o para otros, pero no solamente para aceros, para otros materiales también se llama el recocido. ¿Pero qué es el recocido? El recocido es un tratamiento térmico que se da a una temperatura baja. Los, los aceros, su tratamiento térmico pueden ser supercrítico, es decir, sobre la línea de austerización. ¿Y cuál es la línea de austerización? Donde los aceros pasan de, de un estado ferrítico a un estado austenítico. Eso lo van a ver más adelante ustedes en tratamientos térmicos o en fundición. Pero lo importante que acá es que ustedes tengan en cuenta que los materiales pueden mejorar su comportamiento, sus tensiones internas que adquieren los materiales, ese sería su estrés, mediante un proceso de recocido. Este criterio se aplica únicamente a los materiales que están en condición de recocido. Se sabe cuando un material es previamente deformado, por ejemplo, laminado, trifilado, su límite elástico, se incrementa debido al endurecimiento por deformación. El término de esfuerzo de flujo es generalmente usado para el flujo plástico. Habíamos dicho también el día de ayer que, ya sí, eh, y el comportamiento de los materiales cuando nosotros vamos a querer tomar muestras. La muestra, alguien explicaba ayer sobre la preparación de las muestras y explicábamos de que cuando vamos a tomar ese testigo que nos indique el comportamiento del material, debemos ver cómo sacamos la muestra. Es del flujo, del flujo de fundición. ¿Es paralelo al flujo de fundición o es perpendicular al flujo de fundición? Y va a haber diferencias entre la probeta tomada de un lugar o de otro lugar. El término de esfuerzo de flujo es generalmente usado para flujos plásticos de un material previamente deformado. Pues este criterio de flujo es el más adecuado. Vamos a ver un poco más sobre estas formulitas que tratan de explicar este proceso de deformación. Genera un criterio de flujo del válido para cualquier estado de tensiones. Vamos a ver una expresión. Algunas teorías ya aceptadas. Criterio de la tensión normal máxima. De acuerdo a este criterio, el flujo plástico ocurre cuando un estado complejo de tensiones, la mayor de las tensiones principales alcanza el valor de tensión de flujo en estado uniaxial. Es decir, se produce si tenemos tres esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, tridimensional. Si ya tenemos tres esfuerzos, tenemos que hablar necesariamente tridimensional. Puede ser así, X y Z, ¿no? X y Z, entonces tendríamos los tres esfuerzos. ¿Y entonces, cuál es el mayor? El mayor lo vamos a llamar sigma 1. Sigma 1 mayor que sigma 2, mayor que sigma 3.
Puede ser sigma 1 esté en el eje Y, etcétera. Pero el de mayor valor absoluto lo llamamos sigma 1. Siempre que se cumpla, que sigma 1 va a ser mayor que sigma 2 y sigma 2 mayor que sigma 3. Sigma sub 0, tensiones, sigma 1 va a haber, siempre va a existir, va a ser mayor que el esfuerzo en tensión, pero menor el esfuerzo en compresión. Criterio de tensión cizallante máxima, llamada a veces criterio de fluencia de Tresca, este señor, Tresca. O tensión de Coulomb o West. Son personas que lo han estudiado este concepto, que todavía no ha llegado a demostrarse, no es una teoría, pero nos dan una expresión matemática. Establece que la fluencia aparece cuando la máxima tensión cizallante alcanza un valor crítico, igual a la tensión cortante de fluencia en un ensayo de tracción uniaxial. Es un criterio de resistencia estática aplicada a materiales dúctiles. ¿Y cuáles son los materiales dúctiles? Aquellos que cumplen esta curva. Tienen una zona elástica, una zona de fluencia y una zona plástica. ¿Aló? Está bien. Bien. Este criterio, vamos a dar esta expresión, que estado máximo es igual sigma 1 menos sigma, el mayor valor, menos el menor valor sobre 2. Ese es un promedio, ¿no? Entre el máximo y el mínimo. Y el sigma 2 no interviene, ¿no? No interviene el sigma 2. Simplemente el máximo y el mínimo. Es un promedio. Y en este caso no sería un promedio, sería... ¿Cuál es el indicador estadístico que mide el máximo y el mínimo? A ver, la media, perdón, la mediana sería sigma 2. A ver, promedio sería de los tres valores, no ese promedio, porque el promedio es la sumatoria de todos los valores entre el número de valores. En este caso sería sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3, no es. La mediana, tampoco, la mediana mide el valor medio, ¿correcto? Entonces teníamos sigma 1, sigma 2, sigma 3, y la mediana sería sigma 2, tampoco es la mediana. ¿Qué otro? Tiene un nombre esto de estadística, indicadores, medida, y así hace, medida de centralización, una unidad de medida de centralización, porque tenemos dos tipos de medidas: medida de centralización, que son aquellos que tratan de encontrar el punto medio, puesto de centralización, y medidas de alejamientos. En alejamiento tenemos rango, la desviación estándar, la varianza, etc. La centralización tenemos el promedio, tenemos la mediana. ¿Qué más tenemos? La moda. Tenemos la moda, la mediana, el promedio. Pero me parece que acá hay otra medida más de centralización. Centralización y dispersión. Centralización, promedio, mediana y la moda. Ustedes ya han llevado estadística. Y la medida de dispersión. Medida de dispersión, cuando se alejan del centro, se dispersan, el rango, que es la diferencia del máximo menos el mínimo. El rango podría ser, ¿no? Pero esto está sobre 2, el máximo menos el mínimo. Y la otra medida de dispersión, la varianza y la desviación estándar. Bien, tratando de darle un nombre estadístico a esta expresión. Podría ser el promedio de rango, ¿no? Rango es, cuando llevan ustedes estadística, el rango es la diferencia del máximo valor menos el mínimo valor. Eso es el rango, pero sobre 2, donde sí más 1 es la tensión principal algebraicamente mayor, ahí está,
Y sigma sub 3, la expresión algebraica menor, el mayor valor y el menor valor. Por ejemplo, si damos un valor acá, por ejemplo, que este valga 20, aquí vamos a llamarlo 60, acá lo llamamos 40, entonces tenemos X y Z, entonces tenemos sigma sub X igual 20, sigma sub Y igual 60 y sigma sub Z igual 40. De acá podemos decir que sigma sub X es igual sigma sub 3, sigma sub Y igual es el mayor valor, entonces este será el sigma sub 1, y sigma sub 2 será sigma sub 3, en ese orden. Entonces tendremos que si sigma sub 1 mayor que sigma sub 2 mayor que sigma sub 3, entonces tendremos sigma sub 1 60 mayor que 40 y mayor que 20. ¿Listo? ¿Cuál es sigma sub 1? La expresión matemática algebraicamente mayor. ¿Cuál es el mayor? Es 60. Y sigma sub 3, la expresión algebraicamente menor. Interacción en un solo sentido, vamos a tener un solo valor, ¿no? Entonces, sigma sub 0 es el límite elástico de la atracción siempre. Entonces, el límite elástico existente de la atracción siempre va a estar dado por esta expresión. El esfuerzo máximo en interacción sobre 2. Tau máximo va a ser igual. La semisuma, que es el tau máximo ya está acá, igual sigma sub 0 sobre 2, en una sola dirección. Sigma sub 1 es igual menos sigma sub 3. A ver. Bien, vamos a esto igualar a una constante, eso lo van a llamar los desviadores de tensiones. Otra teoría. Entonces tenemos ya la teoría o criterio, no teoría, criterio de Tresca. Y otra teoría o criterio de von Mises. Von Mises. Este criterio puede considerarse un refinamiento del criterio de Tresca. Este criterio es un refinamiento del anterior. Criterio de la máxima energía de distorsión fue formulada por Maxwell en 1865 y también mencionado por este otro señor en 1904. Ayer creo que sí, ustedes daban una serie de matemáticos, físicos, que comenzaron a hacer el estudio de procesos de formación. No sé si estaba incluido también alguno de estos. Bueno, sin embargo, fue el trabajo de Richard von Mises, que hace un siglo, que formuló su criterio. Y este criterio sí fue aceptado. A veces se conoce esta teoría de fallo elástico basada en la tensión de von Mises como teoría de Huber, Henke y von Mises, ¿no? Por eso muchas veces, bueno, aquí tratando de hacerle mención eh, y no gobierno de nadie, ¿no? Que todos los estudiosos que han participado se le reconozca más que nada como tal, como personas que han estudiado sobre este concepto de cuándo empieza el proceso de deformación plástica. De acuerdo con este criterio, una pieza
no resistente a un elemento estructural falla cuando en uno de sus puntos la energía de distorsión por nivel de volumen rebasa esta expresión. La energía de formación es igual a esta expresión. Matemáticamente se va a dar así. En términos de tensión, este criterio puede describirse esencialmente en términos de la llamada tensión de von Mises. Entonces tratamos de encontrar ese valor que nos indique cuánto el material puede fallar. Y si tenemos la situación de cuándo el material puede fallar, entonces podemos predecir hasta cuánto podemos exigir un material. Y si matemáticamente sacamos un valor que nos indique hasta cuánto puede trabajar el material, entonces podemos encontrar, pero nosotros sabemos que nosotros no, si matemáticamente sabemos que puede trabajar hasta 100, por ejemplo, 100, no, y nuestros cálculos que se haga tiene que estar como máximo 100. No podemos llegar a 100. Si nosotros sabemos que puede trabajar 100 y solamente le vamos a exigir 50, estamos considerando un factor de seguridad. Ese factor de seguridad, pues, en nuestro caso será 2, porque sabemos que trabaja hasta 100, pero solamente le estamos exigiendo 50, quiere decir que tenemos un colchón o un factor de seguridad que nos proteja, digamos así. No voy a decir que nos asegure, sino vamos a decir que nos proteja hasta cierto límite, que el material en lo posible no falle. No voy a decir que no va a fallar. No voy a decir, no, yo le doy un factor de 2 y eso me asegura que el material no falla. No es cierto. Esto es como cuando tengo una casa y digo, en mi casa le voy a poner una reja, una puerta de madera y una reja de fierro, para que me asegure que no me van a robar. No es cierto. De repente me asegura un poco más, ¿no? Que si una persona quiere robar, tenga que exigirse un poco más. Tener una sierra, romper, meterse ya no por la ventana, sino por arriba. Justo hoy en la mañana veía una noticia que una persona que le llamaban el hombre araña se ha subido por un tubo, ¿no? Por el tubo, han trepado el techo y ha llegado hasta dentro de la casa. Nos tratamos de asegurar que no nos roben, pero 100% no existe, ¿no? No vamos a decir que ya tiene la reja, no nos van a robar. No, ya puse mi cámara, no nos van a robar, no. Nos asegura un poco más, nos protege un poco más. Entonces, si les explico, les analizo y les digo que para resguardarnos, hasta cierto modo, para protegernos, le vamos a darle un factor de seguridad al material, no lo garantiza el 100% que el material no falla. De repente no falla por exceso de carga. De repente puede fallar por exceso de peso. Correcto, para darle un factor, le explicaba, cuando le explicaba, creo que con ustedes ha sido, eh, para asegurarnos un factor de seguridad de 2, si sé que puede trabajar hasta 100 y solamente le hago trabajar hasta 50. Pero si sé que debe trabajar hasta 100, le tengo que aumentar una mayor cantidad de material que va a estar dado en función de su diámetro. Entonces, no, yo me aseguro, ¿no? Yo sé que solamente necesito un eje de 1 pulgada, pero por si acaso le voy a poner un eje de 2 pulgadas. Le doy un factor de seguridad de 2. Ah, no, ya con 2 ya no va a fallar. Si con 1 puede fallar, con 2 no falla. Tampoco es así. No es, y poniendo en lugar de ponerle 2 pulgadas, ya poniendo el aumento a 4.
Entonces habría que conjugarse cuánto es el peso excesivo que puede tener ese sistema, ese componente de máquina, y más aún, cuánto es el costo, ¿no? Cuánto vale exigirnos de esa manera. Bien, en términos de conexiones, este criterio puede escribirse sencillamente en términos de la llamada tensión de von Mises. ¿Correcto? Esta es una expresión matemática que este señor nos da para tratar de encontrar los esfuerzos máximos. Dice que es igual a la semisuma del esfuerzo mayor menos el esfuerzo, o mejor dicho, es la semisuma al cuadrado de los esfuerzos mayor menos el esfuerzo intermedio, ¿no? Al cuadrado, más el esfuerzo intermedio menos el esfuerzo menor al cuadrado, más el esfuerzo menor menos el esfuerzo menor al cuadrado en raíz cuadrada. Correcto. Y esta es la expresión matemática, donde si más uno, si más 2, mayor que si más 3 son los términos principales. Donde si más 1, si más 2 y si más 3 son las tensiones principales en el punto considerado. De acuerdo a este criterio, se producirá fluencia cuando la diferencia entre las tensiones principales, expresada por segundo término de la ecuación, supera el límite elástico 1 si más 0. Vamos a ver un ejemplo. Se han realizado varios intentos para proporcionar un significado físico al criterio de von Mises. Son conceptos teóricos, no lo estamos viendo. Yo estoy tratando de resumirlos a grandes rasgos. La explicación, ¿no? Como estos señores han sido matemáticos o físicos que muchas veces han tratado de dar una explicación teórica al comportamiento. Se han realizado varios intentos de proporcionar un significado físico al criterio de von Mises. Un concepto aceptado es que este criterio expresa la energía de distorsión. Basándose en este concepto, la fluencia tendrá lugar cuando... ¿Cuál es la fluencia? Esta zona. Esta fluencia, ¿cuándo tiene lugar esta fluencia? Bueno, también un otro que esta fluencia va a existir cuando pasamos el límite elástico. ¿Y cuándo estamos en el límite elástico? Matemáticamente podemos decir cuando esta línea deja de ser proporcional. Basado en este concepto, la fluencia tendrá lugar cuando la energía de distorsión por unidad de volumen supera la energía de distorsión por unidad de volumen almacenada en la probeta deformada hasta el límite elástico en tracción, no compresión. ¿Y cuál es esa energía de distorsión? Bien, antes de ver el ejemplo, les he dejado, aló, les he dejado en el aula virtual. Un momentito, por favor. Un momento.
Un momentito. Aquí en la unidad 3, en la unidad 3, les he dejado este libro, el que he encontrado en la información, se llama Teoría de la Plasticidad, pueden ingresar ahí. Hay bastante información, si alguien quiere profundizar, a ver, vamos a ver qué es lo que tiene. Teoría de la plasticidad aplicada a los procesos de formado de los metales. Debe ser mexicano, ¿no? Vamos a ver de dónde es. Autónoma Metropolitana, ¿dónde está esta universidad? Autónoma Metropolitana. México. Es una universidad relativamente nueva, es una universidad mexicana. Puede ingresar puede descargar esta información, a ver qué es lo que contiene. A ver, análisis de esfuerzos. Sí, habla sobre el ciclo de Moore, las dimensiones, deformación rápida y deformación relacionada con activas elásticas, propiedades elásticas y plásticas, ensayo de compresión, ensayo de torsión, cuestiones constitutivas en plasticidad, criterio de fluencia en materiales metálicos dúctiles. Fluencia es lo mismo que sedencia, por si acaso, materiales metálicos dúctiles, ahí está el criterio de von Mises, criterio de tres. Vamos a ingresar a ver en la página 189, ¿no? Criterio de sedencia de von Mises, tres dimensiones, fluencia plástica, estado de combinado de esfuerzos, apéndices, algunas constantes, operación del proceso de conformado, método de trabajo ideal, método de equilibrio de fuerzas, método de disipación de energía, método de línea de corte máximo, método de límite superior, esto se da para el curso de conformado. Bueno, empieza, ¿de qué año es esta información? 2008, ¿no? Relativamente nuevo. La información, no sé en qué número
trate de revisarlo, lo que personas que quieren ampliar. Fundamentos teóricos, los esfuerzos. Bueno, vamos a ver, vamos directamente a ver los criterios. Trate de revisar los jóvenes, ahí está la información, se puede cargar. Acá está, ¿no? Se puede descargar y lo voy a descargar en mi carpeta. Ustedes también lo pueden descargar si han ingresado a la unidad 3. Está en la unidad 3 por si acaso. En la unidad 3. También lo estoy descargando. Listo, ya lo pueden descargar fácilmente. Vamos a ver nuevamente el índice. $210. $220. No sé si no si muestra. $118 creo que era. Hay ejemplos. Esa es la información. $189. Acá está, que empieza, ¿no? Criterio de fluencia. Diferencia es lo mismo que fluencia, por si acaso. Criterio de fluencia. Criterios por un estado complejo de esfuerzos. Criterio de ómices.
Ahí está la impresión matemática para el espacio. Y el plano, no, está simplificando y llega a lo mismo, ¿no? Que el esfuerzo es igual a raíz cuadrada de la semidiferencia elevado al cuadrado, la sumatoria de la semidiferencia elevada al cuadrado sobre 2. Toda expresión en raíz cuadrada, sacamos la raíz del denominador afuera y queda 1 sobre raíz de 2. Toda esta expresión a raíz cuadrada o elevado a la 1 medio. Y tiene el Bomis aplicado a torsión. Bien, vamos a ver un ejemplo. Un comprendido joven, ¿han podido bajar esa información a los jóvenes? A los jóvenes. ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Han podido bajar la información? Está en la unidad 3, por si acaso, en la unidad 3 del aula virtual. Van a la unidad 3, allí se encuentra. No quiero, me han comprendido jóvenes a ver si está la información. En el aula virtual van a la unidad 3. Avísenme por favor si hay algún inconveniente para bajarlo, o por lo menos encontrar la información. En el aula virtual van a la unidad 3. Y me avisan cómo están con la información, si han podido ubicarlo. Dice Aldair Tommy, Aldair Travesaño, ¿no? Sí, ingeniero. ¿He podido descargar la información? Está en el aula virtual, por si acaso. Sí, No sí, sé si están, estoy viendo ese proceso. sí, no sé si están todo con laptop o computadora, porque no sé si también con el celular se puede descargar. Sí, ahí todo lo he podido descargar. Quiero por lo Sí, menos saber ingeniero. que... Más Ya, que ok, sí, ya. ¿no? Perfecto, pero entonces está en el aula virtual, ¿eh? Está en el aula virtual, lo pueden descargar ahí. Sí, buscando información he podido ver este texto y me parece interesante y es bastante amplio. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Podemos copiar. Bien, ahí tenemos el sistema, un sistema simple. Vamos a considerar que sigma sub x igual a sigma sub y igual. ¿Cuál es el ejemplo? Una placa de acero tiene un recurso
influencia 100.000 PSI, calcular el factor de seguridad para los siguientes estados de esfuerzo utilizando el criterio de von Mises. Von Mises el esfuerzo es igual a 1 sobre raíz de 2, sigma 1 menos sigma 2 cuadrado más sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado. Toda esta expresión en raíz. Correcto. En el plano, si estos dos valores son iguales, entonces vamos a tener sigma igual 1 sobre raíz de 2. Ordenando, faltaría acá ordenarlos, entonces tendríamos acá sigma x, si esto es x, igual, además los dos son iguales, 70.000, sigma sub y, 70.000, entonces ordenando, sigma 1, 70.000, sigma 2, 70.000, y sigma 3 no existe, 0. Entonces reemplazamos acá. Acá sigma 1 menos sigma 2, 0 al cuadrado, más sigma 1 menos sigma 3, 70.000, menos 0, 70.000 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3, sigma 2, 70.000, sigma 3, 0, 70.000. Cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. Acá podemos factorizar 70.000 más 70.000 al cuadrado es igual a 2 veces 70.000 al cuadrado. Con este 2 sacamos raíz cuadrada y va a quedar nuevamente sigma igual 2 veces por 70.000 raíz cuadrada 1 sobre raíz de 2 igual, factorizamos raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz cuadrada de 70.000 al cuadrado. Factorizamos raíces, eliminamos raíces, eso nos queda 70.000. Eliminamos los raíz de 2 y vamos a tener que el esfuerzo aparente de trabajo va a ser igual a 70.000. ¿Correcto? Entonces, el esfuerzo aparente de trabajo va a ser 70.000. Pero el ejercicio nos dice que podemos trabajar, el inicio de la zona de fluencia va a ser 100.000. Es decir, la zona cuando comienza a deformarse va a ser 100.000. Entonces vamos a ver cuál va a ser nuestro factor de seguridad. El factor de seguridad se simboliza casi universalmente por una N. Por una N con la última patita alargada, que se llama nu. Así simboliza el factor de seguridad. También lo podemos llamar como F, ¿no? Pero el F sí es una expresión que se usa mucho para hablar la función, que sea uniformizado como F de función. Por eso que cuando se habla de factor de seguridad se utiliza esta letra. Solamente de nomenclatura, puedo llamarle cualquier letra,
o simplemente puedo llamar FS, ¿no? También FS, factor de seguridad. Va a ser igual el esfuerzo teórico entre el esfuerzo calculado. Igual 100.000 sobre 70.000. Simplificando los ceros, 4 ceros, 4 ceros. 10 sobre 7. Y 10 sobre 7 1.4286. El factor de seguridad 1.4286 lo vamos a considerar. Pero podemos redondear con un decimal o dos decimales, 1.43. ¿Qué nos dice ese factor de seguridad? Pero más que el número, quiero que se entienda el factor de seguridad. ¿Por qué aplicamos un factor de seguridad en nuestros cálculos? Es cuando vamos a ir a una reunión, ¿no? La reunión es a las 2 de la tarde, pero por si acaso salgo de mi casa, sé que de mi casa hasta ese lugar voy a demorar media hora, por si acaso salgo 5 minutos antes, por si acaso no voy a decir que el tráfico esté difícil, esté pesado y llego a tiempo. Igual cuando hacemos el cálculo, pero eso desde el punto de vista mecánico, civil, que utilizan nuestros materiales, pero los metalurgistas sabemos de por qué tenemos que aplicar ese concepto de factor de seguridad, porque los materiales no son homogéneos. ¿No es cierto? Cuando hemos hecho nuestras hipótesis, hemos definido que los materiales no son homogéneos. Si no son homogéneos, no tienen el mismo comportamiento en todas las direcciones. Puede tener imperfecciones, puede tener cavidades, puede tener intersticios dentro del cuerpo del material. Y esos intersticios pueden ser el inicio de una falla. Por eso que tenemos que aplicar este factor de seguridad. Bien, vamos terminando, jóvenes. Revisen la información que les ha alcanzado. Hago una pregunta. Voy a volver a pasar lista. No, ya no tengo. Acá está. Listo, jóvenes. Gracias, jóvenes. Ahí ya les pasé lista. Listo, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Si no, nos quedamos acá. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Eso es lo que